se llena, se puede llenar una piscina con una manguera de 4 centímetros de radio o con dos de 2 centímetros de radio. Si el agua corre a la misma velocidad en cualquiera de ellas, ¿en cuál se llena más rápido? ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, es la misma piscina, ¿no? Lógicamente, pero yo podría llenarla con una manguera de 4 centímetros o con dos mangueras de 2 centímetros. La pregunta es, ¿con cuál se llena más rápido? Pues igual. Yo diría que es igual. Tenemos una voz por ahí, dice que es igual. Yo también, profe. ¿Nadie más que diga nada? Yo digo que se llena más rápido las de 2 centímetros. ¿Con dos dedos? Profe, yo creo que no es lo mismo. ¿No es lo mismo? Espera, 3 al cuadrado, 9, 3 al cuadrado. Eso me da 6. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿con cuál se llena más rápido? Con la de 4. Con la de 4. Como hay un tema de cuadrados en la ecuación del área del círculo, entonces Sí. mientras más, o sea, si no es lo mismo 3 al cuadrado más 3 al cuadrado que 6 al cuadrado, porque 6 al cuadrado es mucho más grande. Sí, efectivamente tienes razón. Y esa es la explicación. ¿Sí? Sabemos que el tiempo, y pues sencillamente lo podemos comprobar, ¿no? Para ponerle alguna medida fácil, vamos a decir que el volumen de esa piscina es de 2. ¿Sí? Volumen igual a 2, ya. Como el tiempo lo podemos calcular como volumen dividido entre el caudal. Entonces, para la situación 1, el tiempo sería volumen, pues 2, dividido entre el caudal. Y sabemos que el caudal se calcula como velocidad por área, ¿cierto? Velocidad, esto es volumen, mientras que esto es velocidad. Normalmente diferenciamos las dos veces porque volumen la hacemos con mayúscula y velocidad con minúscula. ¿Listo? Para que tengamos claro ahí. Velocidad multiplicada por área. Igual tampoco me dicen cuál es la velocidad. Ponerle el valor 1 para no ponernos con problemas. Entonces, el tiempo sería igual a 2 dividido, para la primera situación, ¿no? Sería 1 multiplicado por el área. 1 por A, pues me va a dar lo mismo que A, que es pi,
por el radio elevado al cuadrado. Y el primer radio me dice que es de 4 centímetros, o sea, 16. Para la situación 2, este sería el tiempo 1. Para la situación 2, entonces tendríamos el volumen, que sigue siendo 2, pero ahora hay 2 mangueras, por lo tanto serían 2 caudales. ¿Listo? Y el caudal lo multiplico nuevamente como velocidad, que sigue siendo 1, por el área, que es pi, por el radio, que es de 2, elevado al cuadrado. Uy, se me ocupo ahí. Entonces esto es 2 al cuadrado. ¿Sí? No se ve nada ahí. No hay que le tuviera pi al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. Entonces, aquí tendríamos que 2 sobre 2 al cuadrado son 4, multiplicado por 2 serían 8 pi. Mientras que en el tiempo 1 es 2 sobre 16 pi. Recuerden que cuando el denominador aumenta, la fracción disminuye. ¿Ok? Si el denominador aumenta, la fracción disminuye porque son inversamente proporcionales. Quiere decir que en este caso el tiempo 1 es menor que el tiempo 2. O dicho de otra forma, en la condición 1 se llena más rápido que en la condición 2. ¿Algún problema hasta ahí? No, profe. No, perfecto, listo. Entonces veamos ahora la siguiente definición. Y es el principio de continuidad. Profe, Dime. ¿podría agregar una cosa de cómo me di cuenta que no eran lo mismo? Claro, cuéntanos. Al principio yo pensé que eran lo mismo porque 2 más 2 es igual a 4. Claro, Y pues ahí uno puede engañarle ese problema. sí, Pero como me acordé que el caudal, por ejemplo, de una manguera es el área de un círculo, sí, entonces yo me acordé que el radio es al cuadrado. sí, Y como la gráfica no es lineal, sino exponencial, significa que el 4 aumenta mucho más que la suma de los dos. Y es por eso que dije que no, lo que estaba diciendo estaba mal. Entonces me replanteé el problema y me di cuenta que realmente una manguera de 4 es más grande que entonces, dos de radio. sí. Y así fue como... mm, De hecho, creo que fue algo que tú alcanzaste a decir la primera vez cuando me dijiste que era más rápido por la de 2, la de 4. Ok, Sí, y me acabo de dar cuenta que este es como un problema muy típico en las evaluaciones, porque sí, a veces tú te vas rápidamente por lo que es como más fácil y obvio, sí. pero que realmente es erróneo, sino que uno tiene que replantearse bien el problema. Normalmente ese tipo de preguntas que se hacen en clase tiene que ver con eso, con que parece que las cosas son demasiado obvias, pero cuando vamos a los números, pues vemos que realmente hay diferencia. Profe, Dime. ¿puede volver, por favor? Ahí en el tiempo 1, yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué canceló la velocidad? Porque como vale 1, por eso dije, pues, para ponerle un valor fácil, vamos a decir que vale 1. Entonces 1 por cualquier cosa, pues da 1. Ah, Aquí, ok. aquí lo que pasó fue que no fue que la cancelara. Aquí lo que pasó fue que este era el 1 que había escrito inicialmente. ¿Ves? Sí. Entonces, pues yo dije, no, pues multiplicar por 1 da lo mismo, entonces para que no me genera ningún efecto. Pero realmente no es que la cancele, claro.
El principio de continuidad dice que la cantidad de líquido por unidad de tiempo que entra. ¿Qué es cantidad de líquido por unidad de tiempo? ¿Caudal? Ah, ¿Caudal? claro, el caudal. Entonces dice la cantidad de líquido por unidad de tiempo que entra en un conductor. Ya sabemos que un conductor pues puede ser un tubo, una canal o cualquier cosa de estas. Es igual a la que sale, a la cantidad de líquido por unidad de tiempo que sale, a la cantidad de líquido por unidad de tiempo ya sabemos nuevamente, estamos hablando de caudal, que sale. Parece un poco lógico, claramente, porque pues, digamos que sí, cuando yo empiezo digamos que a hacer pasar el líquido por un tubo, pues necesariamente hay una parte que se va a acumular dentro del tubo, ¿cierto? Hay una parte que queda, en un instante queda dentro del tubo, pero después esa misma cantidad tiene que salir, ¿ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que, si nosotros tenemos un tubo, entonces vamos a tener un caudal de entrada y vamos a tener un caudal de salida. En general, la cantidad de entrada pues es igual, o el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Es bastante obvio, ¿cierto? Sin embargo, vamos a tener distintas situaciones porque aquí yo he pintado ciertamente un tubo que es igual en su entrada que en su salida. Pero, ¿qué pasa cuando la entrada es mayor o es menor que la salida? Por ejemplo, un tubo que tiene una boquilla. Entonces aquí el caudal de entrada y vamos a tener un caudal de salida. De todas formas, aún se mantenga de esta manera, pues lo que me está diciendo es que esos dos caudales tienen que ser iguales. Aún más, si nosotros tenemos un tubo que tiene más de una abertura. Entonces, si yo tengo un tubo que tiene doble entrada, como le ocurre a los afluentes en un río, ¿cierto? Nosotros tenemos varias entradas. Entonces aquí tenemos dos entradas y tenemos una salida. De cualquiera de estas formas, el principio de continuidad, entonces, en general, lo podemos escribir como la sumatoria de los caudales de entrada tendrá que ser igual a la sumatoria de los caudales de salida. ¿Ok? Esta es una condición que lógicamente se tiene que presentar. ¿Ok? Toda la cantidad de líquido que entra es igual a toda la cantidad de líquido que sale. Aquí, pues, volvemos a la condición ideal de los líquidos, porque ustedes saben que los líquidos presentan una condición de adherencia, ¿sí?, a la superficie que los contiene. O sea que el líquido de todas formas tiende a pegarse un poquito a la superficie
del recipiente que lo contiene, ¿cierto? Por eso es que una vez uno desocupa un vaso, el vaso no queda absolutamente seco, a pesar de que nosotros lo escurramos, ¿sí? Lo pongamos boca abajo, hay una parte de líquido que queda pegada a la superficie, pero es una, digamos que es una cantidad tan pequeña que no se considera, digamos, importante, ¿sí? Entonces, pues, esto sería la condición del problema. Veamos entonces un ejercicio donde aplicamos este principio. Tenemos en un tubo tiene dos aberturas de 4 y 6 centímetros de radio. Entonces, si entra líquido por la primera, pues es lógicamente la de 4, ¿no? Abertura a, pongámosle a eso, 0.8 metros por segundo. ¿A qué velocidad sale? Entonces, aquí lo que tengo es un tubo que por el contrario ahora lo que hace es ensancharse, ¿cierto? Entonces, pues sencillo, decimos que el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. El caudal de entrada ya sabemos que lo calculamos como área por velocidad y aquí también tendríamos área por velocidad. En ambas secciones, pues estamos considerando una sección circular, por lo tanto las áreas serían pi por el radio de la primera sección, que es de 4 elevado al cuadrado, multiplicado por la velocidad, que es de 0.8, y esto sería igual a pi por el radio de la segunda sección, que es 6 al cuadrado, y multiplicado por la velocidad que hay en la segunda sección. En este caso, pues, los dos valores de pi se pueden cancelar. Sencillamente el 6 pasa a dividir. Entonces, esto sería 4 al cuadrado por 0.8 dividido entre 6 al cuadrado. Y eso nos da la velocidad de la segunda sección. 4 al cuadrado por 0.8 dividido entre 6 al cuadrado. Y eso daría 0.35 periódicos. 0.35 periódicos. Creo que lo dijimos por allá en algún momento en el que pues no hubo necesidad de hacer conversión de unidades, ¿cierto? ¿Se acuerdan que por allá cuando vimos principio de Pascal hubo un problema en el que yo les decía a ustedes que si había necesidad de pasar unidades de centímetros a metros, ¿no? Este caso, pues, si ustedes se dan cuenta, tampoco hay necesidad, dado que estas unidades son las mismas que estas, ¿cierto? Ambas estarán dadas en centímetros cuadrados. Sin embargo, tendríamos centímetros arriba y centímetros abajo, dado que pasa a dividir, pues sencillamente ellos dos se cancelan y por eso no genera ninguna variación. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? No hay. Listo, veamos un segundo problema. Entonces, la situación plantea que tenemos un tubo que tiene dos aberturas.
y de salida tiene una serie de aberturas de esta manera. ¿Ok? Que por cierto, esto así tan simple como se ve, se puede configurar sencillamente como un sistema de riego. Yo puedo hacer un sistema de riego donde estoy combinando dos líquidos. Por ejemplo, estoy combinando un agua con un fertilizante. Pues cuando los dos líquidos entran a este punto, pues hay una mezcla, ¿cierto? Se produce una mezcla de los dos líquidos y sencillamente van a salir, la mezcla va a salir por estos dos, por estos, digamos que por estas salidas. ¿Ok? Y entonces me pregunta que si el agua y el fertilizante entran a la misma velocidad, digamos que a 1,2 metros por segundo y salen por 10 aberturas, de 0,2 centímetros de radio. ¿A qué velocidad sale la mezcla? Digamos que la sección del agua tiene un radio de 1 centímetro y la del fertilizante tiene un radio de 1,2 centímetros. ¿Ok? Entonces, igual, aquí lo que tenemos, como hay varias aberturas de entrada y varias de salida, entonces decimos que la sumatoria de los caudales de entrada tiene que ser igual a la sumatoria de los caudales de salida. ¿Ok? Para este caso, pues tenemos dos entradas que no tienen la misma condición, por lo tanto, tendríamos área, vamos a llamar esta entonces el área de la sección 1 y esta la vamos a llamar la sección 2. Por donde entra el agua en la sección 1, por donde sale es la sección 2. Y como todas las otras son iguales, vamos a decir que estas áreas, todas, pues son iguales a la sección 3. Todas son áreas iguales de sección 3. Entonces tendríamos área de la sección 1 por la velocidad de la sección 1 más área de la sección 2 por la velocidad de la sección 2 es igual a las 10 aberturas. Entonces pues sería sencillamente 10 veces el área de la sección 3 por la velocidad de la sección 3. 3, no 5. 3. ¿Listo? Y entonces sencillamente reemplazamos área, que sería igual a pi por el radio 1, que vale 1 elevado al cuadrado por la velocidad de esa sección, que es de 1,2 metros, más el área de la sección 2, que es de 1. Pi por el radio de la sección 2, que es de 1,2. ¿Sí? 1,2 elevado al cuadrado por 1,2, que también es la velocidad, y eso es igual a 10 multiplicado por el área de la sección 3, que es pi, por el radio de esa sección, que es de 0,2 elevado al cuadrado. Y todo eso multiplicado por B3. Y sencillamente es despejar. Al igual que lo hice en los casos anteriores, pues aquí el pi se puede eliminar de todos los términos. Y sencillamente resolvemos. Quedaría pues 1 al cuadrado sigue siendo 1, así que esto es 1,2. Más 1,2 al cuadrado por 1,2, pues quedaría 1,2 elevado al cubo. Y lo demás viene a dividir. 10 por 0,2 elevado al cuadrado.
Y esto ya nos va a dar la velocidad en la sección 3. 1.2, a ver, 1.2 más 1.2 elevado al cubo sobre 10, 1.2 elevado al cuadrado. Y eso me daría de 7.32 metros por segundo. La velocidad en la sección 3. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Hay? Espera un momento, profe.